Hola amigo, mis días de confinamiento ya, los míos y los de todos ya dentro de poquito ya van a acabar. Y tenemos que estar preparados para salir, porque no va a ser tampoco muy fácil, no va a ser igual. Pero bueno, hay que pensar en que va a salir todo bien. Y yo quería deciros una anécdota divertida que fue, no sé, se me ocurrió al principio de unos baffles grandes y de sacarlo a la ventana y puse la canción de Resistiré y los vecinos no se lo esperaban. Fue muy emotivo y muy... Yo me lo pasé genial, fue muy divertido. No lo he hecho otra vez porque, yo qué sé, soy un poco vergonzosa, pero me animo a hacer cositas. Igual que ahora he puesto me he hecho el árbol de Navidad que tenía, pues le quita las cositas y le he puesto la foto de todos mis seres queridos que están contentos, alegres y que cada vez que miro pues me río y me alegra el alma, desde luego. Y también quería hacer un dibujo, aprender a hacer dibujos que fuera lo que más me llamara en ese momento y eso he hecho. Y ha sido, bueno, lo que más es llamar por teléfono y hablar con toda mi familia y mi hermano, que son unos cachondos. Y nos partimos de risa e inventamos cosas, siempre estamos haciendo cosas. No me dejan sola, estoy en casa sola, pero no me dejan en todo el día. Ya estoy un poquito aburrida, pero cuando no, los echo de menos. Y nada, animaros de que esto ya se está acabando. Se está acabando y nos vamos a ir a pasear a la playa, lo que habrá, bueno, lo que podamos, lo que podamos. Y quería dejaros la musiquita esta que está de fondo, que es muy bonita, que respira. Respiremos, respiremos porque eso es lo más grande. Y eso es lo que nos da fuerza para todo, para todo, respirar, respirar hondo, porque respiramos todos los días, todo el tiempo, pero también tenemos que aprender a respirar. Y quería poner esta canción de fondo, un poquito más fuerte. Ay, respira, respira y suelta el lamento, respira y vuélvete como el viento. Respira. Todo se olvida, respira. Un beso muy grande a todos. Fuerza, ya queda poquito.